Bien, señores, estamos en los grandes de la comunicación en medio de la escalada de la guerra del Medio Oriente, en que Israel bombardeó el mayor yacimiento de gas natural del mundo y celebra la eliminación del jefe de inteligencia de Irán. eh, la guerra sigue su escalada. Eso ha disparado el barril, como ya estuvimos conversando aquí, tratándolo aquí, por encima de los 115 dólares. Algo que impacta no solamente la economía de República Dominicana, sino también a nivel mundial. Mientras tanto, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, llamó a todos los sectores de la nación a enfrentar la crisis. ¿Quiénes, señores, deben estar sentados en esa mesa, Fernando Marte? Bueno, señores, miren, el asunto está en que vámonos a la génesis del abordaje del problema. Y el problema, obviamente, viene del conflicto en Medio Oriente. Entonces, ¿cuál ha sido el abordaje del gobierno? El gobierno lo primero que hizo fue, para construir una narrativa, el gobierno se basó en el ultimátum que dio Donald Trump. Esto es una guerra que va a durar no más de 3 semanas. Después de ese tiempo, entonces fue que el gobierno vino a construir una narrativa reuniendo a todo su gabinete para trazar una serie de políticas que nadie en la población las ha entendido. Porque lo único que dijo el presidente de la República es que teníamos que amarrarnos los cinturones, que los combustibles iban a subir y que los precios de los artículos de primera necesidad también iban a subir. Después, el mandatario tuvo una reunión con sectores productivos y con los comerciantes. Eso fue previo a la Semana Santa. Y ellos acordaron que iban a congelar los precios de los artículos de primera necesidad. Ahora, el presidente se reunió con los organismos de seguridad del Estado. La gente piensa, en algunos casos, que fue para fortalecer la seguridad fronteriza. No, ese no fue el objetivo, señores. Ese no fue el objetivo. El objetivo fue prepararse para una posible contingencia que pudiera suceder este lunes tras la Semana Mayor. Ese fue el objetivo de la reunión con los organismos de seguridad. En otro orden está también la propuesta de llamar al liderazgo nacional para buscar soluciones a esta problemática que puede generar o que está generando precisamente el conflicto en Medio Oriente. Yo dije y digo, a cada mandatario le ha tocado su crisis y ha tenido que afrontarla solo. A Leonel le tocó su crisis, la crisis inmobiliaria, y le tocó también una crisis económica. A Hipólito le tocó su crisis bancaria. A Balaguer le tocaron los problemas del 86 al 94, con problemas en Medio Oriente y además con escasez de combustible y con una agenda de medidas económicas no agradables pendientes, y lo tuvo que hacer. A Danilo le tocó también su cuota de sacrificio durante una crisis, y todo ese pago político, o sea, esa decisión política, tuvieron que enfrentarla todo ese liderazgo que gobernó el país. Me pregunto yo y le pregunto a ustedes, ¿hay moral en el gobierno para llamar al liderazgo político para asumir esta situación? Yo no creo que haya moral. No obstante, yo sí creo que, como es un problema que atañe a toda la nación, probablemente la madurez del liderazgo político esté más allá de las expectativas que tenemos, y como ya se han reunido para afrontar otros problemas que atañen a la nación, como fue el problema migratorio, el problema de la migración haitiana,
podría ser que el liderazgo político se diera en este sentido. Pero yo dudo mucho, no digo que sería imposible, pero va a ser difícil reunir al liderazgo político para que afronte una problemática que quien tiene la obligación de afrontarla es el gobierno central. Bien, el Consejo Nacional de la Empresa Privada respaldó la convocatoria del presidente Luis Abinader a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global. Asimismo, reiteró la plena disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el gobierno ante un escenario global tan complejo. Bueno, a los que en este momento entran en sintonía con los grandes de la comunicación, estamos hablando del llamado que hace el presidente de la República, Luis Abinader Corona, a un pacto nacional para enfrentar la crisis. José Ramón Suriel, ¿quiénes son los que deben estar sentados en esa mesa? ¿Quiénes son los que deben, qué papel, por ejemplo, debe jugar el sector financiero? ¿Qué papel debe jugar el sector agrícola? Hábleme del sector agrícola. Miren, la verdad es que nosotros cuando vemos que el gobierno, y sobre todo lo que ayer fueron látigos, que no importara lo que pasara en el país, ellos tenían la solución, pero tampoco apoyaban las decisiones. Recientemente, y voy a acotar algo que tú dijiste, Fernando, y fue que el gobierno en un momento donde había una situación mucho más como un clamor popular, el asunto migratorio, donde se hablaba de la Estado-Nación, y llamó a todos los actores, tanto el poder económico, el poder fáctico y el poder político. Fueron los políticos, se tiraron una foto y luego eso bajó y lo mandaron para el Consejo Económico y Social y no ha habido nada. No, eso se quedó, se disluyó en el tiempo. Porque el gobierno tampoco le interesaba que eso fluyera porque no era un interés, simplemente bajar las expectativas. Y menos cuando tú tienes un gobierno que hay que hacer sacrificios económicos, que en estos momentos es lo que debe hacer. No es verdad, y si la oposición va, yo fuera oposición y no voy porque no voy a hacer nada ahí. La oposición no va a hacer nada porque las recomendaciones que le haga el gobierno la va a pasar, ¿sabes por dónde? Por una ponchera de agua, para no decir otra cosa. Porque se le están haciendo recomendaciones desde que el presidente habló y la oposición, una parte de la oposición, hay una parte que no puede hablar de la oposición porque es parte del gobierno, porque tiene un acuerdo subjetivo por abajo. Ahora, la parte económica, sí, los poderes fácticos, porque sus intereses están en juego y muchas cosas definen del gobierno. El gobierno adoptó una serie de medidas, dentro de la cual en la parte agrícola se le subió un 25% y un 30% los fertilizantes, y el gobierno los congeló por 3 meses hasta ver qué pasa, y asumió ese coste. Eso hay que decirlo. Pero ¿hasta cuándo va a poder el gobierno sostener eso? Que un saco de urea que aumentó 1.400 pesos se iba a disparar y llegar a 4.000 pesos. Y un saco de fertilizante que de 2.000 pesos iba a pasar a 3.000 y pico. El gobierno pudo sostenerlo por un tiempo hasta que se acaben los fondos. Pero los fondos de la República no son eternos. Pero además, ¿cuáles son los vestigios que está dando el gobierno de sacrificio cuando ya para este año tenemos en planificación una serie de acciones del gobierno, tanto para poner gente que no han trabajado nunca en el gobierno y ponerle una pensión, cuando hay cosas que el gobierno sí puede reducir, pero para tú pedirle sacrificio a los sectores tanto económicos como sociales y agrícolas, tú tienes que dar una pauta. Ahora, ¿qué planificación están haciendo en términos agrícolas cuando hoy
el 80% de los productores agrícolas de la República Dominicana están todos quebrados por las importaciones. José Ramón, tú das... Para puntualizar, ¿cuánto cuesta en finca una libra de papa y cuánto cuesta producirla? ¿Cuánto cuesta una libra de tomate? ¿Cuánto cuesta una libra de habichuela? ¿Cuánto? No hablemos de ajo porque eso desapareció en la República Dominicana. Okay. Entonces, ¿tiene el gobierno una planificación con los productores? José Ramón, tú planteas los problemas. Ahora, ¿cuáles son las soluciones en esta crisis? La solución, lo primero que tú, antes de tú pedirme... Con el sector agrícola, Bueno, en el sector agrícola, tú tienes que ir a darle a los que producen ese banco agrícola. ¿Por qué no decimos, bueno, a quiénes van a producir? Vamos a financiarle a tasa cero, no a dárselo a los amigos para que pongan negocio, pongan carnicería y a dárselo a tasa cero a 5 años para que no lo paguen. No. Una verdadera ayuda a los que producen con una planificación. ¿Qué necesitamos? Si necesitamos batata, ok, vamos, el gobierno desde ahora te va a decir a ti, yo te voy a dar los insumos y te voy a garantizar un precio. Porque no basta que yo te dé el dinero, pero después cuando la batata yo te traiga batata, porque no sirve de nada. No sirve de nada que cuando tú produces cebolla, yo te esté importando cebolla, porque hoy en día en Constanza es al revés. Las patanas están subiendo, antes bajaban. Y ahora están subiendo, cargadas de cebolla, ve a verlo. Nosotros hoy estamos pasándole el rotavator a 10,000 sacos de zanahoria, porque no hay mercado. ¿Tú me entiendes? La papa, producirla en campo cuesta 7 pesos la libra y nadie la quiere. ¿A cómo estaba la papa esta mañana? Estaba a 10 pesos. Ahora tú vas al supermercado, si tú te llevas por el supermercado no te la va a bajar, porque el supermercado la trae importada, porque ellos todavía les queda importación de aquellas excepciones que le dieron. Pero el sector turístico no ayuda al sector agropecuario. Pero no se dice que lo están trayendo importado. No se dice que lo que se consume en el sector turístico es parte o gran parte viene del sector agropecuario dominicano. Claro, cuando tú lo importas, sí. Entonces, dime tú, ¿cómo tú puedes ayudar a los productores, ayudar a que se desenvuelva la economía, cuando tú lo que estás trayendo importaciones y que quebraste todo el aparato productivo? Ve al sector arrocero, ve al sector de los habichualeros de San Juan, a los productores de cebolla, a los productores de papa, de vegetales, de plátano, a cómo está el plátano, ¿qué hemos hecho con ellos? Entonces, si lo que estamos nosotros es incentivando la importación, porque acuérdate que la importación no deja rastro, y yo me hago millonario y no voy a caer preso, porque yo salgo millonario con todo mi cuarto y nadie se atreve a hacerme un expediente. Entonces, se debe prohibir las importaciones, todas. Bueno, las importaciones tampoco no vamos a satanizar las importaciones, pero lo que tu país produce, tú debes incentivarlo. Pero tú protegerlo, no puedes, y protegerlo. No machucarlo, ¿qué es lo que pasa? Y protegerlo. Aquí en República Dominicana ya no se puede producir ajo, porque lo quebraron los productores de ajo. Ahora debiera haber sido la cosecha de ajo, y tú vas a Constanza y no hay 5,000 quintales de ajo en producción, que este es el momento de la producción del ajo en Constanza. Y del año pasado tuvieron que depositarle 3 camiones de ajo para que el gobierno se lo cogiera. Del año pasado todavía. Eso viene con problemas del gobierno de Danilo. Eso viene con problemas no del gobierno de Danilo, del gobierno de Balaguer, el problema del ajo. Porque el problema del ajo se ha utilizado siempre como un botín político. Pero estoy poniendo un ejemplo. Pero la papa, la zanahoria, la cebolla, que son productos que tú lo puedes producir aquí a bajo coste, que tú puedes ayudar las auyamas, las habichuelas, el guandul, todo eso, tú haces una campaña para incentivar a los productores, pero garantizarle a ellos que tú le vas a tener un mercado. Entonces ahí sí podemos hablar de una verdadera ayuda. Bien, señores. Escúchame, ¿y qué vamos a hacer nosotros con los grandes empresarios de aquí, que son 2 o 3? El gobierno, ¿qué va a hacer? Lo va a subsidiar y se va a callar y más nada. Eso es lo que va a pasar. Bien, se plantea en los grandes de la comunicación, en el sector agropecuario, que
el gobierno pues detenga las importaciones de productos productos agrícolas que se cultivan aquí y que son tradicionales, ¿no? Del campo dominicano, que hay muchos productores agropecuarios quebrados debido a esas importaciones y deben jugar un papel importante en este diálogo ese sector agrícola, porque es el que garantiza que la comida llegue a la mesa de los dominicanos. Bien. Soriel, arranco mi comentario haciéndote una pregunta. ¿Es cierto que el azúcar que se produce acá se exporta y la que nosotros consumimos se importa de Brasil porque tiene menos calidad y la nuestra tiene mayor calidad y se vende en países extranjeros? Usted en parte tiene razón, porque República Dominicana, acuérdense que el Central Romana tiene unos acuerdos y muchos productores de azúcar con la calidad que se produce se utiliza para un mercado exclusivo, pero no da para satisfacer al mercado, nuestro. Hay una cuota pero que satisface el mercado dominicano. Sí, hay una cuota. Pero no da. No da. Hay una cuota. No da. El hecho es de que se ha concentrado el abastecimiento del mercado dominicano en 2 o 3 consorcios, el consorcio Vicini, y el Central Romana, y lo grande de todo, que son los que tienen el dominio del mercado, porque recuerden que después que el expresidente Leonel Fernández eliminó los ingenios azucareros, dejó en manos de esos 2 emporios la producción de azúcar en República Dominicana, y ellos son los que hacen lo que les da la gana con eso. Sí, continúo con mi comentario. Es lo siguiente, tenemos conocimiento que el azúcar de acá, como tiene muy buena calidad, se manda a Estados Unidos, Europa, y traen aquí prácticamente paja para este país. Por eso dice el ruso, aprender y saber duele, porque eso crea un estado de impotencia enorme. Señor, el presidente ayer se reúne con carácter de emergencia. Incluso habían algunos actores que encabezan cuerpos militares que llegaron medio tragueados. Se ve que la reunión fue de manera sin planificarla, que fue improvisada. ¿Por qué el presidente se reúne con los cuerpos represivos? Porque yo entiendo, si se va a tomar medidas económicas, es un consejo ampliado sobre todos los ministros que dirigen lo que es la productividad y el sector privado. Entonces, con los cuerpos represivos, ¿qué va a anunciar el presidente en la próxima semana que dejó esa alerta? Porque independientemente que tradicional, y más el último conflicto que tuvo este país, que rompió todos los esquemas y prácticamente fue una guerra civil, coincidían con el lunes próximo después de Semana Santa, y se tiene eso como costumbre de militarizar la calle, acuartelar. Pero en estos momentos, donde no hay un liderazgo de oposición fuerte, porque la oposición, los que son socios del Estado y están en los gobiernos, son síndicos y diputados y regidores, tanto de la fuerza como del PLD, están todos en el gobierno. Todos tienen que perder si aquí hay un conflicto bélico. Pero, ¿por qué me llama la atención? ¿Qué va a anunciar el presidente que hace esa reunión de manera de emergencia? Dice la filosofía que la libertad del pensamiento es la especulación. O sea, que podemos especular y lo justificamos. Pero sí esas medidas, presidente, usted se reúne con los cuerpos, los que encabezan los cuerpos represivos, dígase jefe de la policía, jefe del ministro de la Fuerza Armada, comandante general del Ejército, comandante general de la Armada y comandante general de la Fuerza Aérea, más Faride que estaba ahí, la de Interior y Policía. ¿Qué se está por poner en marcha? ¿Qué medidas se van a poner en marcha? Porque ya lamentablemente Donald Trump con sus 48 horas no ha quedado mal y vamos para 1 mes y 2 semanas de guerra con el Medio Oriente, lo cual esa consecuencia ya la comenzamos a sufrir directa porque tenemos en la costilla 15 pesos por unidad el galón de gasolina. Y perdón, que no es eso, es más.
Lo que pasa es que no se atrevieron a subirlo por el asunto que tú dices de Semana Santa. Entonces, ¿por qué esas medidas que vienen, cuáles son? Que ya tenemos los cuerpos represivos de una u otra manera informado y alertado. Señor presidente Luis Abinader, aquí el primero que tiene que comenzar a ahorrar es usted desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Vamos a suspender la ONG. Todas esas organizaciones sin fines de lucro que están inscritas en el presupuesto nacional que no ofrecen ningún tipo de resultado, vamos a comenzar a suspender eso. Con eso se resuelve el problema. Sí, Vamos a seguir. Sí. ¿Cuántas son las ONG? 1.200. Tú sabes que cualquier ONG de esa tiene 4 millones Sigue. asignados. Sigue, que después va él. No, yo no. ¿Eh? Yo ve. Sigue. Vamos, bueno, si es poca cosa, suspender más de 1.000 ONG, que la que menos tiene son 400.000 pesos, si es poca cosa para Las pensiones. Fernando. Las pensiones que se dan de manera política sin ningún tipo de sacrificio ni justificaciones, que son prácticamente botellas, pero ahora son pensiones. La publicidad, que está en 12.000 millones, quítale 10.000. No, Exacto. no le diga eso, que La Francia tarjeta no de está bien representación, No, tanto del no. cuerpo legislativo como del cuerpo diplomático y todos esos funcionarios, que cualquier funcionario de esos se tira un día 30.000 pesos con un desayuno. Una Los comida viajes con- innecesarios. Entonces, el Ayudando. fin es, sí, claro, continúen y los demás pueden sumarse a dar ideas, porque aparentemente poca idea tienen. Y otra cosa, todo Tú no has hablado del sector energético que lo financian. correcto, y el sector turístico Tú también. no has hablado del sector turístico y del sector financiero. No, vamos Que a ahí dar es que idea. está el gran dinero. Claro. Adelante, Ahí es que está el Fernando. gran Hay- dinero.